proyecto PASA es un proyecto anillo de investigación asociativa financiado por ANIT, donde participan 3 instituciones que busca generar conocimiento y aplicar herramientas biotecnológicas para mitigar el efecto del cambio climático, especialmente el estrés salino y de sequía en plantas. El objetivo 2 del proyecto Anillo consiste en crear biomoduladores y bioestimulantes, ¿ya? Los biomoduladores principalmente son aquellos tipos de compuestos, principalmente son compuestos naturales, que nos pueden ayudar a mitigar las condiciones también de estrés. También estamos utilizando bioestimulantes de origen microbiano que también nos ayudan y son incorporados en el suelo, que nos ayudan a mitigar las condiciones de estrés originadas por el cambio climático. Nosotros estamos evaluando microorganismos, un tipo de bacterias que es del género Bacillus, que nos pueden ayudar a mitigar las condiciones de estrés de salinidad. Lo estamos utilizando como una aplicación para la producción de tomates y estos bacillus, estos microorganismos han sido escogidos por ser tolerantes a condiciones de salinidad y se incorporan en el sustrato de cultivo para que la planta interaccione con estos microorganismos y pueda ayudarle, la activa, los mecanismos de defensa para mitigar condiciones de estrés. En el marco del proyecto lo que hacemos hicimos distintos ensayos y uno de esos era someter a las plantas a estrés de salinidad y al mismo tiempo pusimos bacterias que siempre están en el medio del suelo para tratar de ver si es que estas nos pueden ayudar a mitigar ese estrés de salinidad. Acá, por ejemplo, tenemos parte de la planta. Estas son hojas de las plantas que fueron sometidas a ese ensayo. Entonces lo que queremos ver es, haciendo distintas mediciones, precisamente es lo que mencionaba antes. Ver si las bacterias nos ayudan a mitigar el efecto de la salinidad en el suelo. Uno de nuestros objetivos en el proyecto PASA es el uso de biomoduladores para que las plantas sean más tolerantes a los efectos del cambio climático. De esa manera vamos a ocupar moléculas naturales que se encuentran en las plantas para que los tomates sean más tolerantes específicamente a la salinidad y a la sequía. Para este objetivo lo que tenemos que hacer es probar moléculas que estamos estudiando, las moléculas que estamos estudiando en distintas concentraciones para identificar cuál es la mejor que le permita a las plantas resistir al estrés tanto salino como por sequía. Estas cajas corresponden a un tratamiento particular donde vamos comparando los controles con plantas que son sometidas al estrés y plantas que son sometidas al estrés más la molécula que queremos probar. Después vamos estudiando y midiendo las diferentes características como el largo de raíz, el número de hojas, el contenido de clorofila. Eso después de un tiempo en que las plantas ya crecen y se ve la diferencia que hace tanto el estrés salino como el estrés por sequía y lo podemos ir diferenciando para determinar la concentración de moléculas ideal para este ensayo. La contribución del proyecto es investigar, contribuir a la incorporación en la agricultura actual de un manejo o productos biológicos y la utilización de estos productos biológicos en la agricultura con ciertas características que le proporcionen o activen la tolerancia a condiciones de estrés hídrico térmico nos ayudan a mitigar los efectos del cambio climático. Y estos productos están siendo en este momento grandes utilizados por los agricultores y se está reduciendo la utilización de compuestos químicos o pesticidas y está incrementando este tipo de compuestos. Por lo tanto, la contribución del proyecto es importante ya que nos abre nuevas líneas de desarrollo en la agricultura para producir en forma más limpia y sustentable en la agricultura de nuestro país.